Bueno, muchachos, muy buenas noches para todos. Siendo las 7:40 del día 5 de julio, comienza la grabación de la clase Curso Complementario de Excel Intermedio para la empresa Acorbisas. ¿Listo? Bueno, muchachos, en la clase pasada nosotros estábamos viendo lo que eran las funciones estadísticas. Vamos a dar un breve repaso de lo que hicimos. Habíamos visto las funciones matemáticas y trigonométricas con la función sumar sí y sumar sí conjunto. Luego de que terminamos de realizar los ejercicios, empezamos con las funciones estadísticas, ¿sí? Y estábamos mirando unos ejercicios, ¿sí? Que habíamos creado, habíamos mirado unas fórmulas estadísticas, el primero, que fue una tabla con unos aprendices que habían entrado en diferentes meses, la asistencia, y al final, pues simplemente nos daba algo que era aprobado o desaprobado e intentamos hacer las fórmulas pues matemáticas, ¿sí? Las fórmulas estadísticas que nos decían ahí, que era simplemente contar el total de los matriculados, el total de los aprobados, el porcentaje de los aprobados, el total de los no aprobados y el porcentaje de los no aprobados, ¿sí? Entonces, eso fue lo que hicimos la clase pasada. Luego estuvimos mirando algo que era del contar sí, que estuvimos mirando. Entonces ya, Viviana, buenas noches, ¿cómo me le va? Bienvenida. Entonces, estuvimos mirando también algo del examen de admisión. Denme un segundo que aquí hay un problema con Carolina. Carolina está por aquí en este chat, ¿cierto? Carolina está ya en clase. Hola, profe, buenas noches. Sí, señor. Hace un momentico ingresé. Gracias. Ah, tú fuiste la que me escribiste por el WhatsApp, ¿cierto? Sí, 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 Ah, profe. listo. Ya. Dale, Gracias. muchas gracias. Bueno, señora, a ti. Bueno, entonces estábamos mirando por aquí el examen de admisión, ¿cierto? Y también nos hacían una serie de preguntas de unos aspirantes, de unas pruebas que estaban presentando con matemáticas, con estadística y con unas pruebas lógicas. Entonces, estábamos haciendo unos ejercicios de cuántos se presentaron, cuántos no se presentaron, cuántos aprobaron el examen de estadística, cuántos aspirantes presentaron el examen, hayan aprobado o no, cuántos no se presentaron en el examen de lógica y qué porcentaje de alumnos no presentaron el examen de lógica con respecto al total aspirantes. Entonces, estos fueron los ejercicios que estábamos viendo todo con las funciones estadísticas, ¿cierto? Vimos el primero que era el contar sí y luego pasamos al de contar sí, un ejercicio número 2, ¿cierto? Entonces, habíamos visto también que las funciones estadísticas, como en la guía nos decía, nos permite calcular todas las operaciones matemáticas relacionadas con el análisis de datos de Excel. Entonces, si ustedes observan, miren que muy clarito nos dice que las funciones estadísticas están relacionadas con el análisis de los datos, ¿sí? Entonces, miren qué importante es esta rama de las, digamos así, de las matemáticas que se basan en las estadísticas. Las funciones estadísticas que encontramos en esta categoría nos permiten trabajar con un grupo de datos y seguir información estadística, ¿sí? Por eso era que estábamos resolviendo estos ejercicios, ¿sí? Y hasta aquí habíamos terminado, que estábamos viendo primero la función estadística, luego vimos uno del contar sí, y miren que lo que yo les estaba diciendo, ahorita antes de empezar, una retroalimentación de los temas anteriores, si ustedes se dan cuenta, en las fórmulas matemáticas y trigonométricas, nosotros estábamos mirando la función sumar.
¿cierto? Si ustedes ven que yo voy a sumar dos columnas, pues yo simplemente utilizo o para hacer una operación, una suma, simplemente yo digo igual esta celda más esta y me da un resultado. Si yo no la quiero utilizar así y quiero insertar la función, pues simplemente es la función sumar, ¿cierto? Pero la función sumar también tiene una serie de componentes o de fórmulas anidadas, que estábamos viendo la función sumar punto sí, ¿cierto? Y también encontramos la función sumar punto sí punto conjunto. Entonces era lo que yo les decía la clase pasada y vuelvo y se lo retroalimento. Recuerden que cuando yo utilizo una función anidada es porque estoy haciendo tres funciones en una. El sumar, una función lógica que es sí y un conjunto. Cuando sé que tengo que utilizar la función conjunto, cuando a mí me piden más de dos criterios de búsqueda para realizar la operación. Y miren que en este caso yo también con la función contar, miren que también puedo utilizar la función contar solo, la función contará. ¿Se acuerdan que aquí la practicamos con el total de matriculados? Y les explicaba que el contar me cuenta números, pero la función contará, él me cuenta las celdas que no están vacías y que tienen texto, ¿sí? Entonces miren que la función contará me sirve para eso. Y obviamente la función contar, que me va a contar números, también yo la puedo encontrar con contar puntos y para que me evalúe una prueba lógica y también yo la puedo encontrar con el contar puntos y punto conjunto. ¿Por qué? Porque mire que cuando utilizo un conjunto es porque me están pidiendo más de dos criterios de evaluación o de búsqueda para resolver mi fórmula. Entonces alguien dirá, ¿cómo así, profe? Miren que habíamos terminado hasta aquí que cuántas veces se repite el inventario de zapato R4. Si ustedes observan la fórmula, miren que yo tengo igual contar puntos, sí, porque mire que es solamente un solo rango, porque me dicen que cuántas veces se repite en el inventario y miren que siempre me dan la referencia, el zapato R4. Mírenlo aquí, 1, 2 y 3. Por eso la respuesta me va a dar 3. Entonces miren que aquí yo solamente estoy utilizando una sola condición, una sola condición. Ahora, cuando voy a utilizar el contar puntos y conjunto, es porque yo voy a trabajar más de una condición. Miren este ejemplo. Miren que el ejemplo yo lo tengo aquí. Miren cómo me formulan la pregunta. ¿Cuántas veces se encuentra el zapato XX en el almacén zona de Occidente? Entonces, mire que no solamente me está preguntando que cuántas veces se encuentra el zapato, sino en una zona determinada. Deme un segundo, por favor. Ani, buenas noches, ¿cómo me le va? Bueno, entonces, muchachos, miren que acá, volvemos otra vez al ejercicio. Entonces, miren que aquí me está preguntando que cuántas veces encuentro el zapato. Entonces, si ustedes ven, zapato XX1, zapato XX2 y zapato XX tres veces, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Pero me está diciendo en el almacén zona occidente, almacén zona. Occidente, miren que aquí encuentro una. Occidente, este no. Y occidente, este. Entonces miren que él me va a encontrar dos. Miren que aquí, por, por decir algo, cuando yo les digo a ustedes que ustedes tienen y deben de revisar
cuando ejecutan una operación, miren que aquí relativamente es sencillo. ¿Por qué? Porque es un cuadro o una tabla que manejan apenas 10 producticos y se pueden ver en la pantalla. Pero lo que yo quiero es que ustedes tengan claro que esto me sirve para cuando yo tenga 10 datos, 50 datos, 200 datos, 500 datos, ¿sí? La diferencia con cada uno es que usted le debe de hacer un conteo aleatorio, una revisión aleatoria, ¿sí? Por decir algo esta tarde, que yo estaba dictando en una empresa, alguien me decía, listo, profe, usted dice que uno debe de realizar unas pruebas aleatorias, pero si yo tengo, por decir algo, 200 datos, entonces, y yo ejecuto la fórmula y en todas, pues, me ejecuta la fórmula, ¿cómo hago yo para contar o cuánto es que yo tengo que sacar una media de 200 datos para saber si la fórmula está buena? Entonces, mi respuesta a lo que me preguntaron, yo le digo, pero miren, recuerden lo que yo les decía. Recuerden que esta fórmula a usted le va a servir, sea que usted tenga 5 datos, 10 datos, 20, 80, 100, 200, 500, 1000. Pero ¿qué les digo yo? Miren que yo tengo que realizar unas pruebas para mirar la validación y que la información sea congruente. Entonces, ¿qué normalmente hago yo cuando yo hago, por decir algo, una auditoría a unas cuentas médicas? Entonces, resulta que yo no sé si a ustedes yo alguna vez les he contado que yo hacía una auditoría a unas cuentas médicas donde los registros eran 12.000 registros. Entonces, miren el volumen de información. Entonces, a mí alguien me preguntaba, ¿y usted cómo garantiza que esa información quede buena? Entonces, es lo que yo les digo. Entonces, yo normalmente, ¿qué hacía? Cuando yo ejecuto una fórmula para mirar la cantidad de datos, entonces yo empiezo a mirar, por decir algo, los 10 primeros datos o los 20 primeros datos. Yo digo, los 20 datos, evalúo la fórmula, le hago un seguimiento, rastreo los precedentes, rastreo los dependientes y yo miro que efectivamente me esté dando el resultado que yo necesito. Entonces, miren que yo le hago primero a los 10 o a los 20. Entonces, yo digo, esto me sirve. Entonces, yo a los datos me voy por ahí para el registro 3000 y de los 3000 vuelvo y hago un conteo por ahí de 10, pero ya lo hago salteadamente. ¿Cómo salteada? Reviso el registro 3000, 3040, 3080, 3200, 3300, 3400, miren. Y luego me voy para 6000, luego para 9000 y luego para los últimos datos. Entonces, mire que yo tengo que revisar, ¿sí? Que los datos sean congruentes. Entonces, listo, yo sé que los primeros 20 me dieron, sí, pero ¿qué tan veraz y qué tan ajustado a la realidad está la fórmula? Porque mire que en algún momento se puede perder. Entonces, cuando yo reviso que en las primeros 20 registros, yo miro que la fórmula esté bien, entonces yo me voy para el final y verifico que la misma fórmula que yo metí al inicio, la misma fórmula esté al final. Cuando yo utilizo, recuerden, cuando uno dice que uno debe de fijar los datos, que es volver los valores absolutos, ustedes tienen que garantizar que el rango de datos, todo completico, esté fijado o esté en valor absoluto. Porque mire que eso normalmente pasa cuando pasan de por ahí de 7000 registros para arriba, que usted fija la fórmula, cuando usted va a ver los últimos registros, esos últimos registros no quedan fijos. ¿Por qué? Porque puede que haya en alguna parte haya un cero o un espacio en blanco que no le copie la fórmula. Entonces, usted tiene que garantizar que la fórmula, como usted la metió en la primer celda, la última fórmula o en la última celda, la fórmula tiene que estar
exactamente idéntica a la primera que usted metió. ¿Listo? Entonces, así es la manera como ustedes garantizan que la información y que las fórmulas son congruentes. Entonces ya ustedes revisan la información y se quitan pues como eso de encima, ¿sí? Pero recuerden, ¿quiénes son los responsables de mirar y garantizar que la información sea verídica? Ustedes, porque ustedes son los que están trabajando con las fórmulas, ¿sí? Ustedes no pueden decir, no es que el computador falló y la fórmula también falló. No, no pueden decir eso, porque ustedes están haciendo eso. ¿Listo? Entonces, miren que aquí vamos a encontrar entonces el siguiente que nos dice el contar puntos y conjunto. Entonces, miren que es lo mismo que yo les decía. Si yo voy a buscar esa fórmula, entonces recuerden que yo la puedo o aquí comenzar siempre con la función f de x. Entonces miren que yo cuando voy acá, entonces yo voy para las funciones que me dicen estadísticas. Entonces miren que las funciones estadísticas, entonces yo voy a buscar la que me está diciendo que es contar puntos y punto conjunto. Y miren que es lo mismo que yo les decía la otra vez. Cuando ustedes escojan la función, miren que en la parte de abajo él le va a decir para qué sirve esa función. Cuenta el número de celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones. Ah, bueno, listo. Entonces, esta es la que yo necesito. Entonces, miren que acá él me está diciendo cuál es el rango del criterio y cuál es el criterio uno. Entonces, el rango del criterio. Entonces, miren que el rango del criterio, ¿cuál es? Simplemente es este, ¿cierto? El producto en inventario. ¿Y cuál es el criterio? Entonces, lo que nos están diciendo, zapato XX. Pero miren qué pasa a medida que yo me voy parando aquí. Aquí ya me van a ir apareciendo los demás rangos que yo necesito evaluar. Entonces, miren que aquí yo ya metí el primero. El zapato, el rango es los productos y en el criterio, pues yo simplemente voy a poner la referencia de zapato que me están pidiendo. Y en el rango de criterios 2, pues, ¿qué voy a poner? Entonces, me están pidiendo la zona. Listo. ¿Y cuál es el criterio? ¿Cuál es la zona? Zona de Occidente. Miren ahí. Y miren que yo en ninguna parte de los dos rangos los fijé. ¿Por qué? Porque miren que aquí me están pidiendo solamente una sola condición. Si me pidieran varias, entonces o yo voy a copiar la fórmula, entonces ahí sí ya debo fijar las fórmulas o fijar los rangos. ¿Listo? Entonces, miren que aquí, si le doy a aceptar, antes de que le dé a aceptar, miren que me va a decir 2. ¿Sí? Entonces, miren aquí, respuesta correcta 2. Pero no es porque la respuesta esté aquí, es porque ustedes verificaron que efectivamente. Miren que si yo me voy zona occidente, miren, aquí me dice occidente, zapato XX. Occidente, zapato R4, no. Occidente, zapato XX. Entonces miren que está una y dos veces. Entonces la respuesta me lo va a entregar como 2. Eso es todo. ¿Listo? Bueno, ahora miren otra que es muy fundamental cuando ustedes están haciendo cálculos estadísticos. Miren que yo voy a encontrar tres que son muy valiosas: un máximo, un mínimo y un promedio, ¿cierto? Entonces, miren que yo me voy a pasar a la hojita de máximo y miren que aquí me va a aparecer o voy a seguir con el mismo ejemplo. Los mismos zapatos que son productos en inventario, el almacén, la zona y la caja por cuántos pares es. Pero miren que aquí me está diciendo que cuál es la caja con mayor existencia. Entonces, miren, muchachos, que cuando yo voy a trabajar unos promedios o unos cálculos estadísticos, que cuál es el máximo y cuál es el mínimo, entonces, miren, ustedes recuerdan
que al principio, cuando estuvimos haciendo unas fórmulas, miren que yo les digo, vamos a hacer una sumatoria. Y miren que en la pestaña inicio, en la parte de edición, casi en los últimos, miren que aquí yo tengo el botón de sumatoria, que es una M al revés. Pero cuando está la M ahí, ese botón de sumatoria, miren que ahí enseguida hay una flecha. ¿Ustedes alguna vez se han detallado o han puesto o le han dado un clic a ver qué más sale? Miren que cuando yo le hago un clic, miren que no solamente está la suma, miren que también yo puedo obtener un promedio, puedo contar números, puedo meter un valor máximo, un valor mínimo y más funciones. ¿Sí ven? Entonces miren que uno tiene muchas ayudas, entonces yo lo puedo hacer por ahí o simplemente puedo ir al botón F de X e insertar la función. Entonces, si aquí me están diciendo que cuál es la caja con mayor existencia, entonces miren, es porque me están pidiendo que evalúe esta columna. Me dicen, ¿cuál es la caja con mayor existencia? Entonces, viendo esos valores, yo digo que la caja con mayor existencia es esta que tiene 90 pares. O sea, caja por 20 pares es esta que tiene 90. Vamos a mirar qué tan cierto es cuando yo inserte la fórmula. Entonces, miren que yo la puedo hacer aquí de dos maneras. Una, insertando la función. Simplemente la función máxima. Miren, aquí yo simplemente le pongo max y miren que él me va a preguntar el número. Y miren que cuando él se ubica aquí en número, yo simplemente voy a coger el rango y miren que automáticamente aquí en el igual, él me está mostrando cuánto es el valor. Devuelve el valor máximo de una lista de valores. Omite los valores lógicos y el texto. Entonces, miren que cuando yo le doy a aceptar, él automáticamente me va a decir que es 90. ¿Sí? Entonces, miren que aquí yo lo hice insertando el f de x. Pero, ¿qué pasa si yo me paro aquí y le digo también por aquí que me muestre el valor máximo? Miren que es exactamente igual. Si yo le doy clic acá, miren que él me dice igual max y abre y cierra un paréntesis. En la mitad de ese paréntesis, usted le va a poner el rango de datos que quiere evaluar. Y miren que si le doy enter, ¿qué resultado me va a entregar? El mismo, 90. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo les quiero mostrar a ustedes, que no solamente yo puedo utilizar el f de x por aquí, sino que yo también lo puedo utilizar en este lado, por este lado. ¿Listo? Entonces, miren lo que yo puedo hacer. ¿Listo? De la misma manera que utilicé el máximo, miren que también puede utilizar el mínimo. Miren, él me está diciendo cuál es la caja con menor existencia. Entonces, miren que es lo mismo. Vuelvo y reviso todo y el número menor es el 10. ¿Bien? Entonces, listo. Miren que aquí, si yo ejecuto el f de x y vengo y le digo que me muestre cuál es el mínimo, miren que aquí está mínimo, ¿sí? Y miren también que el mínimo también está con mínimo sí conjunto, ¿sí ven? Entonces miren todo lo que pueden encontrar ustedes con ese. Y miren el máximo, máximo sí conjunto, cuando ustedes pueden tener también eso, ¿sí ven? Entonces miren todas las operaciones que yo puedo tener con ese. Y el mínimo, pues lo mismo, miren, yo llego y escojo este, ¿sí? Y automáticamente, ¿qué respuesta me va a dar? 10, porque es lo que encontró, ¿sí? Y él me entrega la respuesta de esa manera. Bueno, ahora vamos a mirar lo siguiente. Miren que vamos a encontrar ahora lo que tengo yo de promedio. Y mire que puedo encontrar el promedio solito, el promedio punto sí y el promedio punto conjunto. ¿Sí ven? Entonces, vamos a realizar este ejercicio del promedio a ver cómo nos da. Miren que aquí simplemente él me está diciendo cuál es el promedio
de edades de los vendedores. Mire que es una respuesta muy simple. ¿Cuál es el promedio de los vendedores? Entonces, miren muchachos, que más de uno dirá, eso está muy sencillo, ese profe, ¿para qué no está dando eso? Yo eso lo sé, pero miren lo que pasa. Ustedes sí sabían que cuando yo marco, por decir algo aquí en la edad, yo marco un rango. Miren lo que yo, sin ejecutar la fórmula, miren que en la parte de abajo, en la barra de estado, yo se los he dicho muchas veces, miren que aquí, cuando ustedes marcan un rango, aquí me saca el promedio sin ninguna necesidad de yo hacerlo a través de una fórmula. Miren que aquí me dice el promedio, me muestra cuánto es el recuento. Hay 11 vendedores con un promedio de edad y me está diciendo la suma de todos suma 318. Entonces miren que aquí el promedio es 28.9 años. Y miren que aquí dice la respuesta correcta es 29 años. Entonces vamos a mirar qué tan cierto es eso. Entonces miren, cuando yo le doy un f de x, miren que aquí yo le voy a dar promedio, entonces yo simplemente escojo el promedio y le doy a aceptar. Entonces me dice, ¿de qué rango? Mire, siempre me va a pedir los números. Entonces yo simplemente lo que hago es que marco el rango, ahí lo tengo y aquí me dice 28.9. Miren que aquí me está dando con decimal. Recuerde que cuando ustedes hacen el redondeo o quitan los decimales, recuerden que a partir de 6, ¿sí? Cuando está después de la coma, a partir de 6, ya se lo acomoda a la decena siguiente. Entonces, miren que aquí si yo le empiezo a quitar los decimales, miren que la respuesta, ¿cuál va a ser? 29 años. Si le quito, me dice 28.9. ¿Listo? Entonces, miren cómo es esto. Ahora, alguien dirá, también lo pueden hacer por aquí. Claro, miren, si yo hago este y le pongo el promedio, miren que ahí está. Él me dice, de esa celda, no, yo quiero de este rango. Y miren, si le doy enter, miren que ahí me va a dar 28.9. Entonces, miren que es igualito. No tiene pues ciencia, no es mayor cosa. ¿Listo? Entonces, lo pueden sacar por cualquiera de las dos partes. Ahora miren, vamos a analizar el siguiente ejercicio, que nos dicen un promedio sí. Entonces, miren lo que nos dice. Recuerden que cuando yo ya encuentro con una fórmula anidada, como en este caso, que es el punto sí, entonces yo tengo que evaluar una condición que me estén preguntando. Entonces, miren que yo tengo los nombres de los empleados, tengo el departamento al que pertenecen y las edades de todos los vendedores. Entonces, miren que aquí me pregunta o me dice, ¿cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de compras? Entonces, mire que ahí ya no es una sola condición, sino que son dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? La primera, ¿cuál es el promedio de edades de los empleados? ¿Cierto? ¿Y cuál es la segunda condición? Que pertenecen al departamento de compras. Entonces, si ustedes ven, yo tengo ya que utilizar dos de esas columnas, las edades y el departamento, ¿cierto? Entonces miren que cuando yo me ubico acá, entonces yo ya tengo que ponerle aquí el f de x, ¿cierto? Entonces yo ya tengo que mirar aquí el promedio punto sí. Miren acá. Entonces yo ya tengo el promedio punto sí. Entonces, miren que acá él me dice promedio punto sí, busca el promedio, la media aritmética de las celdas que cumplan un determinado criterio o condición, ¿sí? Entonces, listo, yo le doy a aceptar. Entonces, ojo, miren pues, él me pregunta cuál es el rango. Entonces, recuerden, yo voy a empezar siempre de atrás para adelante. Miren que yo tengo que mirar el departamento de compras. Entonces, vengo y selecciono el departamento. ¿Cuál es el criterio? El criterio es que compras.
Entonces, miren lo que yo lo puedo escribir o lo puedo simplemente señalar como celda, ¿sí? Y el rango promedio es ¿qué? Es el de las edades. Entonces, yo simplemente marco el rango de las edades y miren que aquí me va a decir igual a 31. Si yo le doy a aceptar, miren que ahí me dice 31, y 0. Entonces, miren que no estoy equivocado con la respuesta. Respuesta correcta, 31 años. ¿Sí ven? ¿Por qué? Porque tengo que evaluar dos condiciones. ¿Listo? Bueno, recuerden ahorita, muchachos, cuando hicimos el contar puntos y conjuntos, ¿cierto? Entonces, miren que ya hemos practicado el sumar sí y el sumar sí conjunto y el sumar solo. El contar solo, el contará, el contar punto sí y el contar punto conjunto. Y mire que en este caso hemos utilizado el promedio y el promedio sí. Ahora vamos a mirar cuál es el promedio punto sí punto conjunto. Entonces, miren pues, vamos a analizar este cuadro y ustedes van a tratar de hacer en este lado, vamos a analizar a ver cómo nos va a dar la respuesta. Entonces, miren lo que yo tengo aquí. Aquí yo tengo unos productos, ¿cierto? Me dice un ítem. Tengo unos nombres, ¿sí? Como decir el comprador. Aquí tengo una ciudad. Miren que acá tengo el estado al que pertenece. Si vemos, todo pertenece a Estados Unidos. Aquí tengo el teléfono, aquí tengo una fecha, aquí tengo el PIB, tengo el costo, tengo la cantidad y tengo el total. Entonces miren que tengo unos datos, ¿cierto? Miren que los datos están completos, tengo 50 datos. ¿Listo? Miren que ahí lo tengo. ¿Listo? Entonces, vayan mirando, pues, vayan observando que tengo esos productos, tengo unos nombres, tengo una ciudad, un estado, bueno, diferentes datos, ¿cierto? Y resulta que a mano derecha me están diciendo, yo necesito saber en el estado de Texas que el país sea yes y que la cantidad haya sido mayor o igual a 30. ¿Cuántos fueron en realidad? Mire que yo tengo que calcular un promedio. ¿Listo? Entonces, piénsenlo ahí 5 minuticos, ¿cómo lo harían? Y ahorita yo les empiezo a preguntar a ver cómo lo resolvieron. Entonces, miren primero las opciones que tenemos, ¿cierto? Miren la pregunta que nos está diciendo. Yo tengo que obtener el promedio de este conjunto de datos, pero con estas condiciones. Estado Texas, el país yes y la cantidad mayor o igual a 30. Entonces yo necesito que me entregue aquí un resultado. ¿Listo? Analícenlo pues y ya miramos a ver cómo lo resolvimos.
Bueno, ¿cómo nos fue? Empiezo a preguntar. Vamos a mirar a ver cómo nos fue. Bueno, ¿quién me ayuda? O empiezo a preguntar. ¿Cuánto nos dio? Ana Sofía, ¿está por aquí? Ani, ¿está por aquí? Carolina, ¿está por aquí? Profe, sí, pero no me dio. ¿No te dio? ¿Qué resultado te dio? No, profe, yo creo que hice algo mal porque no me dio nada. O sea, no sé qué me falta, que no ¿Sí? me quedo. Listo. No hay ningún problema. Jess Calvo, Jessy Calvo, ¿cuánto le dio? La verdad, estoy aquí tratando de hacerlo. O sea, Listo. estoy como entendiendo cómo sacar lo que es el estado y los que Ajá. fueron pagados, pero creo que estoy teniendo problemas con el de la cantidad. Listo. Bueno, ya miramos entonces. Juan Camilo, ¿cuánto nos dio? Juan David Díez, ¿está por aquí? Laura Osorio. Profe, sí estoy, pero estoy desde el celular y no pude realizar el Ah, listo. ejercicio. No hay problema, Profe, tranquila. profe, Señora, Laura, cuéntame, Laura Sofía. yo ya descubrí como cuál ha sido como el problema y es que digamos yo solo tengo 3 argumentos y me pides que mínimo 4. O sea, entonces Sí, me aparece como que la cantidad de argumentos que pongo es inferior a lo que debería. listo. Bueno, ya vamos a analizar entonces eso. No hay ningún problema. Laura Velázquez. Profe, aún sigo como, pues, o sea, estoy como buscando entender bien el principio para poder hacerlo, entonces no lo he podido Listo. realizar completo. No hay problema, tranquila. Bueno, Luisa, cuéntame, ¿cómo nos fue con la realización de este? Profe, no me dio, estaba tratando de mirar cómo se organizaba ¿Sí? la tabla el menor o igual a 30, pero no me dio, me sale error. No le da, listo. No hay ningún problema. Bueno, Néstor García está por aquí. Sebastián Rodríguez está por aquí. Ah, bueno, Néstor, no, tranquilo, no se preocupe. Si está desde el celular, fresco. Sebas, ¿qué me dice Sebastián? Steven, está por aquí. Profe, sí, pero como yo lo estoy haciendo en el computador y está en inglés, entonces estoy cacharreando la fórmula, incluso buscando esta traducir. Listo, Steven, dale. No hay... es average if con al final. Gracias. Bueno, listo, muy bien. Doña Viviana Uribe, Viviana está por aquí. Hola, profe, buenas noches, sí, señor, Ah, pero profe, sí bueno, desde el teléfono, entonces si gusta bueno, puedo decirle no, cómo lo tranquila. haría desde... Listo, no hay ningún problema. Bueno, entonces pónganle en cuidado. Miren que ahí, cuando llegamos al promedio sí conjunto, entonces mire que nos encontramos varios tropiezos. Entonces miren lo que nos dice por allí la compañera, profe, es que estoy especificando muy pocos argumentos y no me da. Entonces póngale cuidado. Cuando tenemos ese tipo de cosas, entonces miren cómo lo vamos a resolver, ¿cierto? Vamos a resolverlo primero de la siguiente manera, ¿cierto? Miren pues que nosotros tenemos
las condiciones aquí, estado, PAI y cantidad, ¿cierto? Entonces miren lo que vamos a hacer. Miren que cada uno de las columnas tiene un filtro, ¿sí o qué? Entonces, yo primero me voy a ir para el estado y voy a escoger el estado de Texas. Ahí me dice, Texas, listo, ya tengo Texas. Luego nos dice, en lo que estábamos buscando, el pipe que sea yes. Véalo ahí, ya tenemos el pipe yes, ¿cierto? Y nos está diciendo que mayor o igual a 30, ¿sí o no? Entonces, si ustedes ven en la cantidad, miren que me toca coger el 54 y el 47, ¿cierto? Miren que ahí yo lo tengo. Pero entre estos dos, me toca sacar el promedio de esos dos. Miren la cantidad. ¿Cuánto me tiene que dar? 50.5. Mírenlo aquí. ¿Ya ven cómo lo resolví? Entonces miren que yo estoy seleccionando esta cantidad, ¿cierto? Miren que lo empecé a desglosar. Así lo empiezo a trabajar. Primero el estado de Texas, luego el PAI que sea yes, y en la cantidad me dice que es mayor o igual a 30. 25 no lo puedo tener. Miren que los otros tengo 54 y 47. Entonces miren que cuando calculo o cuando saco el promedio de estos dos, él me dice que el resultado tiene que ser 50.5. Entonces, miren a ver si con esa ayuda que ya les acabo de desglosar aquí, ustedes son capaces de hacer la fórmula. Vamos a tomarnos otros 5 minuticos a ver si así, ya por lo menos así ya les doy una idea más, una luz, cómo lo van a resolver. ¿Listo? Los compañeros de inglés, ¿ya pudieron mirar cuál era? Steven y Luisa. Perdón, y Laura. Sí, profe. Sí, señor. Sí. Bueno, ¿y cuánto les dio? ¿O no les ha dado todavía? No, no, apenas voy a hacerlo como usted nos dijo, Bueno, profe. listo. Háganle pues. Entonces recuerden cuánto nos da. 50.5. Ese es el promedio. Miren a ver, vamos a cacharrearlo ahí 5 minuticos a ver cómo les va. Vamos a ver. Y ahí ya luego hacemos la fórmula aquí para ver en qué parte es que no nos estaba dando.
Bueno. Bueno, muchachos, cuéntenme pues, ¿cómo nos fue? Profe, ya la hice, profe. Ya la hizo. Muy bien. ¿Y cuánto le dio? 50.5. Correcto. Listo, muy bien. ¿Quién me está hablando por aquí que no estoy viendo? Disculpe. Viviana, profe. Eso, muy bien. Bueno, Vivi, ¿quién más lo logró hacer? Listo. Vamos a mirar entonces. Bueno, Viviana, te escuchamos. Cuéntanos pues. Bueno, profe, primero pues ir a función de X, ¿Listo? buscar la fórmula promedio punto sí punto conjunto. Perfecto, listo. Entonces póngale pues cuidado. Entonces, ojo pues para todos. Miren pues, aquí yo tengo el promedio sí punto conjunto, ¿cierto? Entonces, ojo con lo que me sale. Primero vamos a ir mirando eso. Miren que lo primero, él me pregunta cuál es el rango promedio. Y luego ya me aparece rango criterios 1 y luego criterio 1. Luego rango Ujú. criterios 2 y criterios 2. Ustedes se preguntarán, pero profe, ahí hay más criterios. Miren que si yo me hago en esta parte, yo puedo sacar y poner cuántos criterios yo quiero. ¿Hasta cuántos criterios? Miren que puedo meter hasta 127 criterios. ¿Listo? Bueno. Vivi, te escucho. En el rango promedio, ¿qué pusiste? Bueno, en el rango promedio, la parte donde dice quantity, Muy bien, listo. Entonces, tú señalas acá. Muy bien, quantity, perfecto. ¿Listo? En el rango de criterios 1, señaló la columna de estado. estado. Listo. Ujú. Entonces, vengo para estado y selecciono el estado. Perfecto. En el criterio, ¿qué criterio le colocaste? Texas, Muy bien, Texas. Listo. Y en el rango de criterios 2, ¿qué le pusiste? profe, ahí Texas, bueno, yo lo escribí, lo puse entre comillas, porque como son varios Sí, yo criterios, para que no me no, generara error. no hay ningún problema. Aquí usted le puso Texas, listo. Entre Texas comillas. en comillas. Ujú, listo. En el rango criterio 2 puse el paid, Eight, listo. mm, Eight, ujú. entre comillas, ¿Quién le puso? que sí, entre comillas. Sí, entre comillas, listo. Ujú. Y luego,
El criterio 3 sería quantity, Otra vez quantity. Muy bien. Quantity. mayor o Ajá. igual a 30. ¿En dónde? Aquí mismo. No, señor, en criterio. No. En el criterio. Mayor Sí, señor. o igual a A 30. 30. Entre comillas también. Entre comillas. Muy bien. Sí, señor. Entre comillas. Listo. ¿Por qué este entre comillas, Viviana? Eh, pues la verdad es como para que me coja que, o sea, realmente no sé, pero es la forma que no me genera en el error. Pero sí sé que es Listo. como para que me coja, o sea, para que determine que es de Ujú. la tabla, o sea, no es cualquier Listo. otra cosa que estoy Vivi, seleccionando. ojo. Listo. Ya. Y que valga la aclaración para Viviana y para todos. ¿Por qué va en el criterio 3 entre comillas, el mayor o igual a 30? Recuerden lo que habíamos visto en las clases pasadas. Cuando recuerden lo que yo siempre les he dicho, Excel es una hoja electrónica, ¿sí? O una hoja de cálculo. Como su nombre lo indica, ¿qué me va a calcular? Números, ¿cierto? Entonces, la hoja de cálculo se hizo para los números, no para los textos o no para el texto, ¿cierto? Pero ustedes recuerden que Excel también me calcula textos, me calcula fechas, me calcula diferentes cosas. Cuando yo utilizo una fórmula con un carácter de texto, debe ir entre comillas. Por eso es que yo meto el mayor o igual a 30. Si ustedes ven el símbolo del mayor, el mayor es un carácter de texto, ¿sí? Porque es un carácter. El igual, miren que también es un símbolo, pero es que es un carácter. Y todo eso va unido a un número. Entonces, cuando yo utilizo texto con números, debe de ir entre comillas. Es simplemente con eso. Miren que ahora, cuando Viviana estaba diciendo de, de este, de este que, por decir algo de la ciudad, que es Texas, entonces ella que decía, mire que Texas yo lo pongo entre comillas, ¿cierto? Y mire, yo también puedo utilizar el Texas entre comillas o simplemente lo puedo referenciar como una celda, pan, yo le pongo una celda, ¿sí? Este otro, que era el pi. Entonces ella decía, mire, también yo lo meto entre comillas porque le puso el yes, ¿sí? Pero miren, así es esto. Ahora miren arriba que yo en el primer criterio, en el rango, yo seleccioné la cantidad, ¿cierto? Pero mire que cuando yo le pongo el rango promedio, en alguna parte me muestra cuál es el criterio. No, por eso yo lo tengo que poner dos veces. Si ustedes observan el rango promedio, yo le pongo cantidad. Y abajo, en el cuarto criterio o en el tercer criterio, mire que también utilizo tabla cantidad y aquí es donde le defino el criterio, mayor o igual a 30. Miren cuánto me da, igual a 50.5. Cuando yo le doy a aceptar, miren que aquí me va a dar 50.5 y miren acá. Miren que aquí ella lo referenció como Texas y aquí como Yes, incluyéndolo así. Miren que también aquí yo lo voy a hacer también de la otra manera. Miren acá, yo lo voy a poner así con el promedio y conjunto. Entonces yo digo el rango promedio. Entonces yo me voy al rango promedio en cantidad. Listo. Me voy para acá. ¿Cuál es el rango criterio 1? El rango criterio 1, pues simplemente es el estado. Miren, el estado. Listo. Ahora, cuando voy acá, él me pregunta, ¿cuál es el criterio? Miren que el criterio yo lo voy a señalar. Le voy a poner la celda. Ahora, el rango criterio 2, ¿cuál es? El page. El page. Listo. Y aquí,
En el criterio, mire que yo voy a señalar simplemente la palabra yes. Me puedo parar en cualquiera de las celdas. Listo. Señalo el pay. Y en el rango de criterios 3, ¿cuál es? Me toca volver a señalar la cantidad y cuando ya le dé el criterio, en el criterio sí me toca ponerle esto, mayor o igual a 30. Miren, que yo también voy a referenciar la celda, ¿sí? Miren acá al frente cómo me muestra mayor o igual a 30. Miren que ya me le está poniendo las comillas sin ninguna necesidad de yo ponérsela. Yo simplemente le estoy referenciando. Y miren cuánto me va a dar, 50.5. ¿Por qué? Porque mire que la celda ya la tiene. Si le doy a aceptar, mire, el 50.5 es igual al 50.5. ¿Sí ven? Entonces miren que yo tengo dos maneras de trabajar. Mis queridos aprendices, yo tengo dos. Uno, como dijo Viviana, yo lo referencio y lo pongo entre comillas. Entonces no se les va a olvidar que cuando yo utilizo un texto, todos los textos van entre comillas. Cuando yo voy a utilizar números, los números nunca van entre comillas, a no ser de que vayan seguido de algún operador matemático o algún operador de comparación. En este caso es mayor o igual a 30. ¿Listo? ¿Sí? Pero miren qué bueno este ejercicio, ¿sí? Al que le faltó de pronto, que dice que le faltaban pocos argumentos, entonces miren, seguramente le faltó la cantidad al final ponerle, porque mire que esta fórmula, el promedio sí conjunto, lo tiende a uno a confundir con el primero que le saca. ¿Cuál es el rango promedio? Entonces uno ahí se confunde. Listo, uno marca la columna que sea, pero en donde usted le indica que es mayor o igual a 30. Entonces normalmente lo debe de colocar dos veces como lo colocamos aquí. ¿Sí? El primero, porque por ahí él lo tiene que evaluar. Y en el último criterio, vuelvo y lo pongo, pero ahí lo referencio. ¿Qué le voy a poner? ¿Qué condición? Mayor o igual a 30. ¿Listo? Entonces, ¿entendido ese ejercicio, muchachos? ¿Sí? Sí, señor. Listo, perfecto. ¿No hay alguna pregunta con respecto a ese o está bien? Podemos seguir. Muy bien, Viviana. Laura, los demás, ¿les dio Steven, Juan Camilo, Sí, Luisa? profe. Sí, Sí, listo. señor. Perfecto, listo, no hay Gracias. ningún problema, listo. Entonces, miren que ahí ya tenemos un nuevo ejercicio, ¿sí? Entonces ya ustedes ya saben cómo lo pueden hacer, ¿sí? Cualquiera de las dos maneras. Entonces, miren lo importante que es saber entender e interiorizar esta fórmula, el promedio sí conjunto, ¿listo? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, luego de las funciones estadísticas, nos vamos a ir para los filtros. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de llegar hoy hasta, vamos a mirar a ver si podemos mirar hoy de pronto un poquito de los filtros avanzados. Entonces, miren lo que nos dice acá con los filtros. Los filtros proporcionan una forma rápida de buscar y trabajar con un subconjunto de datos en una tabla o en un rango. Al filtrar una lista, se oculta temporalmente algunos de los datos para poder concentrarse en aquellos que se desean, ¿sí? Que me están pidiendo o que están haciendo. Para que los filtros funcionen bien, la tabla que construyas debe tener una fila de encabezado donde se identifique el nombre de cada columna. Entonces, mire que esto es fundamental en cualquiera de los filtros, sea un filtro avanzado o sea un filtro sencillo, un filtro básico, ¿sí? Entonces, si ustedes observan en los ejercicios que ahorita estábamos trabajando, miren acá, ¿será que esta tabla tiene
los nombres de las columnas definidos. Claro, miren, ahí aparece ítem, comprador, la ciudad, el estado, el teléfono, la fecha, el paid, el costo, ¿sí? La cantidad y el total. Entonces, miren que yo tengo todo eso. Si ustedes observan de ahí para atrás, hoja por hoja, mire que cada una de las tablas que tenemos tiene bien definido el nombre. Nombre del empleado, departamento y edad. Cada uno con sus respectivos datos. Mire, cada uno lo tiene. Nombre, producto en inventario, almacén zona y la caja. ¿Listo? Entonces, miren que ahí nos está diciendo. Entonces, miren que acá, por decir algo en este ejercicio que tenemos ahí, miren que aquí yo tengo una tabla, ¿cierto? Y yo en esa tabla que tengo una región, tengo un vendedor, un orden, una fecha y un total. Cada columna está definida, ¿sí? Está definida. Mire, cada una tiene su nombre de columna y cada columna tiene sus datos. Oeste, sur, este, el que sea. Los diferentes nombres de los vendedores, el orden en el que fueron llegando y la fecha, ¿sí? Y el total. Entonces, miren, que siempre una tabla, cuando usted la tenga para poder trabajar los filtros, es lo primero que tiene, ¿sí? Pero si no tienen un nombre, pues no hay ningún problema. Usted le puede poner un nombre para poder que los filtre. Porque mire que yo, si mientras tenga el nombre, los datos me van a permanecer y yo puedo hacer diferentes cosas, ¿cierto? Entonces, miren que acá nos dice que se hará uso del archivo filtros básicos para realizar los ejercicios propuestos. Bueno, entonces, miren que por aquí yo no lo tengo abierto. Yo tengo algo que se llama 7 filtros básicos. Vamos a mirarlo. ¿Listo? Entonces, vamos, muchachos, ustedes también. Miren ahí si pueden abrir la tabla de los filtros o si quieren se los paso por el grupo, ya ustedes me dirán, se los paso por el chat. Profe, yo ya los tengo, pero sería bueno que lo comparta pues por los otros compañeros que Listo. no están en la llamada. Oh, ok. Bueno, entonces yo se los voy a poner por aquí también de una vez al chat en el grupo para que lo tengan. Filtros básicos. Listo. Ahí se los acabo de enviar al grupo de WhatsApp. Por favor, descárguenlo y cuando lo tengan, entonces me avisan para que lo trabajemos y vamos a ver si alcanzamos hoy a trabajar esta parte de los filtros. Vamos a trabajar esto y ya mañana comenzamos con los filtros avanzados, que eso es un tema también muy, muy chévere de trabajar.
Listo, muchachos, descargamos el archivo. Ya lo tenemos. Sí, profe, ya, a mí ya me descargó. Listo. Los demás también ya lo tenemos para hacer la práctica. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar entonces. Bueno, entonces, miren lo que primero nos dice, ¿cierto? Entonces miren lo que tenemos. Una hoja donde tenemos filtros básicos y tenemos dos hojitas de trabajo. Una que se llama la práctica 1 y el segundo práctica 2. Entonces, lo primero que nos estaba diciendo es que nosotros debemos mirar la tabla, que efectivamente esa tabla tenga los nombres de las columnas bien definidos. ¿La tiene? Sí, pero mire que no es importante y no es relevante tampoco. Sí, que sería lo ideal que las tenga, sí. Entonces, miren que en este caso está el ID del empleado, está el apellido, el nombre, el empleo, el departamento, la sección, el salario y la fecha de comienzo, ¿cierto? Entonces es una tabla compuesta por 8 columnas, ¿cierto? Vamos a mirar cuántos datos tiene. Entonces siempre tiene datos, mire, siempre tiene como 120 datos, ¿cierto? Entonces miren que al lado izquierdo, aquí me aparece filtro 1, ¿qué debo de filtrar? Filtro 2, ¿qué debo de filtrar? Filtro 3, mire qué dice, ¿sí? Tengo, tengo una condición, la condicionó y tengo la condicioné. Entonces miren que yo puedo, ¿será que yo puedo hacer un filtro o y? Entonces ya vamos a mirar. Y el filtro 5, los 10 más. Entonces vamos a ir mirando uno por uno qué es lo que significa. Entonces, cuando a nosotros nos piden un filtro, que nosotros nos están pidiendo datos particulares, ya no generales, los datos generales es toda la tabla. Miren que a nosotros ya nos están pidiendo datos generales, un dato específico. En el primer filtro nos dicen, filtrelo el departamento de contabilidad y el empleo contable. Entonces, miren muchachos, que cuando yo me paro aquí, en cualquier parte de la tabla, miren que estoy parado acá en ID del empleado, yo aquí le puedo poner datos y le puedo poner filtro. Y mire que solamente me va a poner los filtros a esto, ¿cierto? Entonces, él me está diciendo el departamento de contabilidad. Entonces, yo me voy para el departamento y ¿qué le digo? Simplemente el departamento de contabilidad. Apliqué el primer filtro, solamente el departamento de contabilidad. Pero miren que me está diciendo, el empleo es contable. El empleo, voy a mirar el que sea contable. Entonces yo simplemente le pongo contable y mire. Entonces ya tengo el primer filtro como me lo están pidiendo, ¿cierto? Entonces miren lo que vamos a hacer. Entonces, miren que cuando yo hago una cosa de esas, miren que a mí, adicionalmente a eso, me dice, el filtro 2 es otra cosa, el filtro 3 es otra, el filtro 4 es otra y el filtro 5 es otra. Entonces, cuando a mí me piden una cosa de estas, yo normalmente, miren qué acostumbro a hacer. Yo llego y selecciono el resultado de mi primer filtro. Y miren que yo aquí me voy a ir a inicio y le voy a decir copiar. Miren que me voy a parar en una hoja nueva y aquí en esta parte yo le pongo filtro 1. ¿Sí? Yo si quiere lo puedo poner al frente, lo puedo poner abajo, donde quiera. Filtro 1. Y miren que aquí cuando yo lo seleccioné, se me perdió, yo le voy a decir copiar, me voy a pasar para acá y aquí yo le voy a decir pegar. Pero pegar
¿cómo lo voy a pegar? Entonces miren todas las opciones que esto tiene. Entonces miren que yo aquí lo puedo pegar así, él me trae eso. Entonces, ¿cuál es este? Pegar normal. Este otro me va a pegar las fórmulas. El siguiente, formato de fórmulas y números. Este, mantener el formato origen. Miren que me lo va a mantener como yo lo tengo allá. Miren que aquí él me lo pone sin bordes. Este, mantener el ancho de las columnas. Y este, transponer. Miren que lo voltea. El siguiente, me dice pegar los valores. El siguiente, formato de valores y números. Este, formato de valores y el origen. El siguiente, me va a pegar solamente el formato. Luego el siguiente, pegar vínculo. Luego como una imagen o luego como una imagen vinculada. Entonces miren que uno, ¿cuál es el que quiera? Mantener el formato origen. Entonces yo le voy a hacer un clic aquí y miren que ahí tengo el primer filtro con lo que me pidieron. El departamento de contabilidad y el empleo contable. Miren que ahí lo tengo. ¿Listo? Ahora miren acá. Yo aquí le voy a poner filtro 2. ¿Listo? Listo. Yo me voy a devolver para la práctica. ¿Listo? Entonces, como yo ya terminé de hacer mi filtro, entonces, ¿cómo lo vuelvo? Entonces, simplemente yo a esto le pongo en el primero, le pongo aquí todo y en este también todo. Miren que ahí me quedó nuevamente toda la información. Y por más de que yo la deshaga acá, miren que aquí me va a quedar o me va a mantener única y exclusivamente lo del fin. Ahora miren, ustedes se preguntarán, profe, pero ¿usted para qué está haciendo eso? Recuerden que si a ustedes van a subir esto como evidencia, ustedes cómo hacen para garantizar que hicieron el filtro. ¿Sí ven? Porque yo cuando tengo esto, entonces yo por eso agrego una hoja de más y aquí yo ya le pongo filtro 1, filtro 2, filtro 3 y simplemente voy poniendo la información que yo necesito. Entonces miren que para el filtro 2 me dice apellido Smith, sección fax y departamento ingeniería. Ah, bueno, entonces vamos a mirar. Entonces, el apellido, vamos a mirar, el apellido es Smith. Entonces, miren, por aquí yo tengo Smith. Ah, listo. Miren que hay varios Smith. La sección, fax, la sección. Entonces, simplemente fax. Listo. Y el departamento es ingeniería. Entonces, miren, departamento ingeniería. Un solo registro, no más. Entonces, ¿yo qué hago aquí? Hago lo mismo. Lo copio, me paro aquí y simplemente, ¿qué le digo? Pegar el que necesite. Mírelo ahí. Ahora, voy para acá. Filtro número 3. ¿Sí? Entonces, miren que ustedes aquí van dejando la evidencia de lo que van haciendo. ¿Sí? Entonces, vámonos para acá. Ahora miren, el filtro número 3. Vamos a ver qué significa esto. Vamos a mirar el filtro número 3. Dice, ahora con O, apellidos, Martínez o Foz. Entonces, vamos a mirar. Entonces, miren, cuando a mí me aparece esto de la función O, entonces mire que yo me voy por apellido, ¿sí? Y aquí me dice filtros de texto. Entonces, mire que aquí hay algo que me dice O. Es igual, no es igual, o yo le voy a poner filtro personalizado. Entonces, miren que cuando yo le pongo el filtro personalizado, entonces miren que aquí yo tengo el carácter I para el filtro 4 o el carácter O para la 3. Entonces, es igual a. Entonces, mire, en apellidos, ¿sí? Miren que yo lo estoy haciendo en apellido. Entonces, el primero, el apellido Martínez. ¿Sí? Martínez. Y me dice O que sea igual a quién? A Foz. Entonces yo vengo aquí y le pongo Foz. Y miren, le doy aceptar. Miren acá, Foz y Martínez. ¿Sí?
Foz o Martínez, cualquiera de los dos apellidos. Miren aquí, aquí los tengo. Listo, ya lo tengo. Entonces simplemente lo copio, ¿sí? Y ya me paso para acá y simplemente te le digo, pegar el que necesito. Entonces miren ahí. Entonces miren, mañana que estemos mirando los filtros avanzados, entonces ustedes le van a encontrar ya una lógica porque yo lo estoy pegando acá, ¿sí? Mañana ya les daré la explicación de por qué. Ahora miren, vámonos con el filtro número 4. Miren que este es relativamente sencillo. Uno de los filtros, casi pues no, el que es muy interesante son los filtros avanzados. Entonces miren que acá, el cuarto, entonces vamos a utilizar el carácter I, pero mire, con los salarios. Entonces miren que acá, ¿dónde tengo los salarios? Aquí tengo el salario. Entonces mire que me está diciendo menor que 28.500 y, a ver, entonces, ¿cómo ustedes interpretan esto? Mire que ambos, el salario, ¿cómo lo vamos a poner? Mayor menor que 79.280 y mayor a 28.550. Entonces miren que aquí yo le voy a poner salario, filtro de número, claro, pero ¿cómo lo voy a poner? Un filtro personalizado. Entonces, que sea igual, no, que sea qué, que es mayor que, ¿a cuánto? Como me dice ahí, 28.550 y que sea menor que 79.280. Entonces vamos a mirar, aceptar, mírenlo ahí. ¿Será que sí me dio o no me dio? Mayor a 28.550 y menor a 79.000. Vamos a mirar, ¿hay alguno que se pasa? Aquí hay 77, está bien, 56, 30. Miren, ¿me dio casi todos o no me dio el filtro? ¿Cuántos me dio? Miren aquí, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos tengo aquí? ¿Fueron cuántos? 158 datos. Entonces, vamos a ver, ¿me dio el dato? Claro, mire lo que dice. Se encontraron 79 registros de 114 datos. Entonces, mírenlo ahí. Ahí tengo, según como me lo están pidiendo. ¿Sí? Entonces, miren que aquí es como ustedes lo interpretan. Mayor a 28.550 y menor que 79.000. O en ambos, ustedes mirarán aquí cómo lo hacen. Si mayor o menor y tal para poderlo hacer. Mírenlo, ahí está. ¿Cierto? Entonces miren que como es harto, entonces yo simplemente lo que voy a hacer es que voy a poner una parte, no más. Voy a decirle copiar y miren que aquí yo voy a poner esto, lo que yo necesito copiar. Véanlo ahí. Y para el filtro número 5, mírenlo acá, lo que va a pasar. El filtro 5, mírenlo acá. Listo. Yo voy a entregar todos los datos, ahora sí, y el filtro 5 dice, los 10 más, seleccionar los 5 sueldos mayores. Mire, sueldos mayores. Entonces, ¿cómo yo hago esto para decirle? ¿Cómo yo hago esto? Los 10 mejores. ¿Cómo yo puedo hacer que me muestre los 5 mayores? Mire que cuando yo escojo los 10 mejores, miren que aquí dice mostrar superiores. Entonces, mire que yo le puedo decir a esto, bájele a los 5 mayores sueldos. ¿Superiores en qué? Elementos, sí. Aceptar, mírenlo ahí. Los 5 mayores sueldos. Entonces, miren que cuando yo voy a filtrar y hago un filtro personalizado, miren todo lo que me aparece. Entonces, miren que ahí lo tengo. Lo selecciono, simplemente le doy copiar, me paso para la hoja 1 y miren que aquí yo le voy a decir pegar y lo pegué. Entonces miren que aquí, muchachos,
e hice el primer ejercicio, que es la práctica de los filtros con la hoja número 1. ¿Sí ven? Mírenlo ahí. Tengo eso, ¿cierto? Miren que cuando termino, listo, ya terminé de hacer esto. Entonces miren que por más de que yo haga todo esto, nunca la información la voy a alterar. Voy a dejar la tabla original y cuando me pidan eso, pues yo inserto una hoja y voy poniendo todo lo que me van solicitando. Lo mismo, Profe, ¿usted podría, qué pena interrumpirlo, pero antes de tranquilo, que avancen más, usted podría devolverse y mostrar cómo hizo el filtro de los superiores? listo, no hay ningún problema, claro que sí. Miren, entonces, miren que los superiores me está diciendo filtro 5, los 10 más. Cuando esto me dice que los 10 más, es porque, mire, cuando yo me voy a ubicar en salario, y yo me meto a filtros por números, mire que aquí está los 10 mejores, por eso acá dice los 10 más. Y mire que dice seleccionar los 5 sueldos mayores. Cuando yo me meto en filtro de número y le digo los 10 mejores, miren que cuando me dice autofiltro de los 10 mejores, usted aquí donde dice el 10, usted lo puede bajar o subir. Miren que yo aquí le puedo poner 5, como me están diciendo, seleccionar los 5. Miren que si yo le doy a aceptar, solamente me aparecen los 5. Ahora, que yo no quiero los 5. ¿Qué quiere más? Yo no quiero los 5, quiero los 8. Me aparecen los 8 mejores sueldos. Yo no quiero los 10, yo quiero son los 12. Miren que me aparece los 12 mejores sueldos. Entonces, es dependiendo lo que le estén pidiendo. Por eso yo quiero seleccionar los 5 sueldos mayores. Entonces, yo simplemente me paro donde dice los 10 y a ese número 10 modifico la cantidad que me estén pidiendo. 5, 8, 10, 15, 3, 4, el que sea. ¿Listo? ¿Entendido? Señorita. Sí, señor, muchas gracias. Listo, Laura, con todo gusto. Bueno, entonces miren que ahí ya hicimos toda la práctica de los filtros, la práctica número 1. Ahora, miren que si yo me paso a la práctica 2, que yo voy a encontrar más cosas. Entonces miren que yo aquí tengo 101 datos, ¿cierto? Con diferentes cosas. Miren que yo tengo la región, tengo el vendedor, tengo el orden, tengo una fecha y tengo un total. Entonces miren que aquí tengo 7 puntos por resolver. Entonces miren que aquí me está diciendo filtrar por la región este. Bueno, entonces miren lo que yo voy a hacer. Aquí voy a agregar la hoja número 2 y aquí le voy a poner la pregunta 1. Yo lo voy a dejar así, 1 simplemente, y aquí lo voy a pegar. Me dice, fíltrelo por la región este. Entonces yo lo primero que observo es que la tabla ya está con las columnas bien definidas. Entonces yo simplemente le pongo un filtro. Filtra por la región este. Listo. Tengo la región este. Mire todo lo que yo tengo. Entonces recuerden, para no poner tanto, entonces yo simplemente me voy a llevar una parte, le digo en inicio copiar, me paso para la hoja 2 y simplemente aquí le digo pegar y miren que estoy entregando una parte. ¿Listo? Bueno, acá la pregunta número 2. Bueno, pues vamos a mirar. Entonces lo mismo, ya tengo la región este. Miren que es muy sencillo. La segunda, filtrar por el vendedor Brenda y Luis. Entonces, vendedor, entonces mire que yo tengo que poner ¿qué? Filtro personalizado. ¿Sí? Miren, ¿por qué yo no lo puedo poner aquí el vendedor que sea solamente igual? Mire, también me da. Entonces, filtrar por vendedor, igual a quién? A Brenda. ¿Listo? Yo lo pongo, Brenda. Brenda. Y aquí, y que sea igual a quién, a Luis. ¿Listo? Aceptar. Miren.
¿Qué pasó? No me dio. ¿Qué hice de mal? Vamos a mirar. ¿Será que aquí sí hay Brenda y ahí hay Luis? Vamos a mirar. Buscar por Brenda. Mire que sí. Y buscar por Luis. Véanlo ahí. Están los dos. Entonces dígame en qué pasó. ¿Por qué no me dio filtrar por el vendedor Brenda y Luis? ¿Qué hice de mal? ¿Quién me dice? Con lo visto lo anterior. Bueno, Profe, las comillas para las indicar que es un comillas. texto. Bueno, vamos a mirar. Entonces vamos a decirle aquí filtro personalizado. A ver, que sea igual. Allá está, dice Brenda. Vamos a mirar. Brenda. Las comillas. Y que sea igual a quién, a Luis. Y no me da, no me da. Entonces alguien me dijo, no, profe, póngalo entre comillas. Lo voy a poner entre comillas. Y que sea igual a Luis. Listo. Así, aceptar. Miren, tampoco me dio. ¿Qué me pasó? Cuénteme a ver. No me está dando, no me está dando. ¿Qué hago? Vamos a filtrarlo solo que vamos a mirar qué contiene, no, que no contiene, que sea igual. ¿A quién? Digámosle a Brenda. Solo a Brenda. Vamos a mirar, Brenda. Miren aquí, Brenda. Y ahora, filtrar por Luis. ¿Cómo hago yo para que me ponga Brenda y Luis? ¿Qué pasará si yo aquí le digo esta y esta? ¿Mm? Entonces miren todos los que hay. ¿Por qué cuando lo hice con el filtro personalizado no me dio eso? ¿Quién me dice? ¿Por qué? ¿Y por qué cuando lo seleccioné aquí, Brenda y Luis sí me dio? ¿Quién me dice el por qué? Porque usamos el igual y el igual no representa lo que estamos buscando. Listo. Entonces, ¿cómo lo tengo que hacer? Listo. Miremos aquí. Entonces, ¿cuál tendría que ser? ¿Que contiene o que comienza por o cuál? Digámosle que comienza por a ver qué pasa en el vendedor. Yo creo más Que bien es que comience, contiene, creería contiene. yo, Bueno, creería. vamos a mirar. Brenda y que comienza por Luis. Vamos a mirar a ver qué pasa. Con esos dos, no nos dio. Listo. La compañera me dice, ¿cuál? ¿Qué contiene? ¿Qué contiene? Contiene a Brenda. ¿Y qué contiene a quién? A Luis. No nos da ninguno. Entonces, ¿cuál es? ¿Cómo lo hacemos? Ya no nos da ni Profe, que comience, una forma señora. sencilla es solo marcar los nombres allí donde está. Aquí, Sí, ajá, pues a mí no me dio ninguno y yo lo hice así. Entonces, solo marqué Brenda y Luis. exactamente, exactamente. Mire, ¿sí? Pero mi pregunta es, ¿por qué no nos da cuando nosotros lo estamos haciendo? Claro, la fórmula, la forma más sencilla, Brenda y Luis, y aquí me da. Pero ¿por qué no me da cuando yo lo hago por el filtro, sabiendo que acá en la hoja, en una, mire que yo le hice por apellido Foz y Martínez y me dio, ustedes sí se acuerdan, mire, el filtro 3, ¿cómo lo hice? O apellidos, Martínez o Foz. Ah, ¿será, profe, que hay que decirle Brenda o Luis? Vamos a mirar. ¿Será que así nos hace o no nos dará? Vamos a mirar. Filtro personalizado, que sea igual a Brenda
O, que sea igual a Luis. ¿Será que así nos va a dar? Véanlo ahí. Brenda y Luis. ¿Sí se dieron cuenta? ¿Sí ven? Entonces, miren que uno tiene que mirar. Recuerden, tiene que ser con O. Por eso miren que aquí en ninguna parte nos está diciendo. ¿Listo? Entonces, miren que si yo lo señalo, Brenda O, que me traiga los dos. Entonces, miren que yo le doy copiar. Y aquí, pues yo ya le voy a poner este. ¿Listo? Mírenlo, ahí está. Brenda o Luis, ahí está. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la pregunta aquí está mal formulada. No es Brenda y Luis, sino Brenda o Luis para que me traiga los dos. ¿Listo? Ahora aquí mire, dice, filtrar por órdenes entre 120 y 140. La orden. Entonces vamos a mirar la orden. Entonces mire que aquí me está dando la orden entre cuánto y cuánto. ¿Es mayor o igual a? ¿Es mayor o igual o es mayor que? Entonces tiene que ser, es mayor que a 120. ¿Y es menor o igual a qué? Es menor que 140. Vamos a mirar. Miren ahí. Entre 120 y 140. ¿Sí ven? Veanlo, ahí está. Entonces, miren, entre. ¿Por qué? Porque escogí el que dice entre para la pregunta 3. ¿Listo? Entonces, miren que aquí la tengo. Pregunta 3. Vamos para la pregunta 4. Listo. Entonces, miren que aquí la tengo. ¿Listo? La pregunta 4. Filtrar por la fecha del 8 al 18. Del 8 al 18. Miren acá. Fecha. Filtrar la fecha. Entonces, miren, aquí, ¿cómo la hago? Entonces, aquí nos toca del 8 al 18. Entonces, nos toca que esté entre. Del 8 al 18. ¿Es posterior o igual? Entonces, ¿cómo le ponemos para decir por la fecha del 8 al 18? Entonces, que sea igual a qué. Entonces, aquí, al 8/01 del 2014. Y que sea igual a al 18/01 del 2014. Miren, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no nos da? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué lo hicimos mal? Filtrar la fecha del 8 al 18. Filtrar por la fecha del 8 al 18. ¿Pero qué? Es solamente del mes de enero. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Filtro por fecha. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, digámosle que esté entre. ¿Es posterior o igual a qué? Entonces, mire, vamos a mirar al 8/01 del qué? Del 2014. De aquí, ¿es anterior o igual a qué? Al 18/01 del 2014. ¿Sí? Démosle a aceptar. Véanlo ahí. ¿Sí? Fue porque le pusimos el filtro mal. No le debemos borrar lo que nos dice, porque mire que él automáticamente, si le cogemos entre, porque nos está diciendo del 8 al 18, mírenlo ahí. ¿Sí? Entonces, miren que yo me paro acá y automáticamente en la pregunta 4 nos va a dar eso. Ahí lo tenemos. ¿Listo? Entonces, miren que ahí ya nos queda faltando simplemente mirar la pregunta 5 y la pregunta 6 y la 6.1. ¿Listo? Vamos a dejar entonces hasta ahí, muchachos, por hoy.
Y ya mañana continuamos con estas 3 últimas y nos vamos a dedicar a ver los filtros avanzados. ¿Listo? Preguntas, dudas hasta aquí, muchachos. ¿Qué les retroalimenta? Profe, ¿se ¿No quedó podría claro? devolver, por favor? ¿Se podría devolver, por favor, en ese último punto? Claro. ¿A cuál me devuelvo? Al punto, este El es el punto 4, por favor. Es 4. que me perdí Filtrar en las una fechas. parte. Sí, señor. Listo. Es que me Entonces póngale perdí, cuidado. yo sé que es between, pero me perdí en las instrucciones que daba el cuadrito de cuáles eran. Es Listo. que necesito Entonces buscarlas en póngale cuidado. inglés. Listo, dale, no hay ningún problema. Mire que aquí nos dice filtrar por la fecha. Cuando yo escojo la fecha, ¿cierto? Yo le digo filtros por fecha y yo escojo el que me diga entre. Entre es between, ¿cierto? Y deje las opciones que tiene. Es posterior o igual a y es anterior o igual a. No sé en inglés cómo le sale. Aquí simplemente usted le pone la fecha 8 con el formato que le aparezca. 01 del 2014. Y abajo es anterior a al 18/01 ¿de qué? Del 2014. Mírenlo ahí. Y dele a aceptar a ver qué pasa. Y me cuentas por favor. No, no me funciona, profe. Espéreme, yo tomo un screenshot y lo resuelvo. Que Listo. no sé por qué no me aparece. Luego, Tomo un una preguntita, ¿tú cómo estás Señora. escribiendo las fechas? Porque recuerda que como estamos en inglés, o sea, sería al revés, no 801, sino Year, 08. Sí, yo creo que ese es el error. primero creo que tiene que poner usted el año si no estoy mal. Sí, Ustedes sí, sí. funcionan, creo que es el año, el mes y Mes. de último el día. Entonces tiene que Sería, invertir. No, es primero sería el mes, 1, el día y el ajá, año. exacto, Ah, 1, bueno. 8, 2014. Exactamente, entonces es por eso. Miren lo particular. Cuando ustedes están trabajando en inglés, él toma como el formato como lo utilizan en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, mire que es diferente como nosotros lo tomamos acá. Nosotros lo tomamos día, mes y año, y ellos lo utilizan año, mes, día, año. Es al contrario. ¿Listo? Ya me funcionó, gracias, Lau. Listo. Si era por eso. Sí, señor, claro. Listo, dale. Ah, bueno, ahí nos ayudamos entre todos, pero mire, ustedes que tienen más, pues, más habilidad con el inglés, mire cómo les va de bien. Mire, eso está muy bien. Laura, te agradezco mucho. Muchachos, muy bien. La clase de hoy estuvo muy productiva. Muchas gracias a todos. Les deseo una feliz noche y mañana entonces nos vemos a la misma hora, 7:30 de la noche. Listo. Les agradezco mucho la atención prestada y nos vemos mañana. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche Lo para todos. mismo, cuídense, feliz noche.